Vamos a ser claros. Tu vida está llena de cosas que simplemente no te sirven, que te estorban y que te roban energía. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué sigues cargando con ellas? A veces, el mayor acto de rebeldía no es hacer ruido, sino eliminar en silencio todo aquello que no nos suma. Relaciones tóxicas, fuera. Hábitos autodestructivos, también. Y no necesitas hacer un espectáculo de ello, ni esperar la aprobación de nadie. En el video de hoy, te enseñaré a seguir el consejo de la filosofía estoica. Suelta lo que no puedes controlar y libérate, porque, amigo, la vida es demasiado corta para seguir atrapado en las expectativas de otros. Te voy a mostrar paso a paso cómo eliminar esas 10 cosas que, sin lugar a dudas, están haciendo de tu vida un caos, no solo físico sino mental, y que te están destruyendo en menos de lo que canta un gallo. No pierdas hasta la última parte, porque te vas a quedar sin palabras. Así que empieza hoy, en silencio y sin excusas. Al final, lo que dejas atrás dice más de ti que lo que intentas retener. ¿Estás listo para empezar a vivir de verdad? Pero antes de comenzar, presta atención a esta historia, que te ayudará a entender mejor la sabiduría de este material. En un remoto pueblo junto al mar, vivía una joven pescadora llamada Elena. Era conocida por su habilidad para navegar en aguas turbulentas y por pescar incluso en los días más difíciles. Sin embargo, con los años, Elena había acumulado muchas redes y herramientas rotas que ya no usaba, pero las guardaba por pura costumbre. A pesar de eso, cada vez que salía al mar, su pequeño bote estaba tan lleno de cosas inútiles que le dificultaban el trabajo. Un día, mientras se preparaba para una larga jornada en el océano, se desató una fuerte tormenta. Las olas golpeaban su barco, y Elena se dio cuenta de que todas esas cosas que llevaba consigo hacían casi imposible maniobrar. Durante horas, luchó contra la tormenta, pero no podía evitar sentir que su verdadero enemigo no eran solo las olas, sino todo el peso innecesario que cargaba. Al borde de la desesperación, entendió que había llegado el momento de soltar lo que ya no servía. Elena tomó una decisión difícil pero necesaria. Comenzó a deshacerse de todo lo que no le servía. Primero, arrojó las redes rotas al mar. Luego, tiró las viejas cuerdas deshilachadas. Finalmente, incluso soltó algunos objetos personales que había guardado por apego, pero que en realidad no le eran útiles. Con cada cosa que dejaba ir, su barco se volvía más liviano y ella podía manejar mejor el bote. Las olas seguían golpeando con fuerza, pero Elena ya no se sentía atrapada por el peso del pasado. Gracias a esa decisión, logró mantenerse a flote y, cuando la tormenta pasó, pudo regresar al puerto, agotada pero a salvo. Cuando los otros pescadores la vieron llegar, le preguntaron cómo había logrado sobrevivir. Elena, con una sonrisa tranquila, les respondió: hay momentos en la vida en que nos aferramos a cosas que no necesitamos, objetos, recuerdos o incluso personas que solo añaden peso a nuestro viaje. Solo cuando decidimos soltar lo innecesario, en silencio y sin drama, encontramos la libertad para avanzar con mayor facilidad. La moraleja de esta historia es clara. En la vida, hay muchas cosas que debemos eliminar en silencio para seguir adelante. A veces, la carga que llevamos no nos permite avanzar con soltura, y solo al soltarla, descubrimos nuestro verdadero camino. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos videos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. 1. El miedo a la opinión de los demás. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas? Primero, el miedo a la opinión de los demás.
¿Cuántas decisiones en tu vida has tomado solo por miedo a lo que otros piensen? Sí, ese miedo que se te enreda en la piel, que te impide ser tú mismo. Es como si vivieras en un escenario permanente, bajo la mirada crítica de un público que, en realidad, ni siquiera te está prestando atención, porque aquí está la verdad. La mayoría de las veces, la gente está demasiado ocupada lidiando con sus propias inseguridades como para juzgarte, pero aún así, te paralizas. El miedo al juicio ajeno es como un parásito silencioso. Se alimenta de tus sueños, se pega a tu espalda y te susurra al oído cada vez que piensas en hacer algo diferente o atrevido. ¿Qué dirán los demás? Y de repente cambias de rumbo. Adaptas tu vida a lo que crees que otros esperan de ti. ¡Qué ironía! Pasamos tanto tiempo preocupándonos por opiniones ajenas que, sin darnos cuenta, dejamos de vivir la vida que realmente queremos. Así funciona este miedo. Nos empuja a complacer a personas que, en muchos casos, ni siquiera están en nuestra lista de contactos frecuentes. Es como si nuestra brújula interna estuviera descalibrada. En lugar de seguir el norte que nos marca nuestra intuición, seguimos el sur de lo que dicta la sociedad. Te pones el disfraz que mejor encaja con las expectativas del momento, en el trabajo, con los amigos, incluso en redes sociales. Pero, ¿qué pasa con el verdadero tú? Ese que está enterrado bajo capas de sonrisas falsas y opiniones prestadas. A veces, el miedo al qué dirán es más sutil. Se disfraza de prudencia. No es el momento adecuado. Quizá no soy lo suficientemente bueno. Son excusas camufladas de sabiduría, pero en el fondo esconden al mismo monstruo, el temor al juicio de los demás. Mientras tanto, tus sueños quedan archivados, esperando un mejor momento que nunca llega. Para eliminar este miedo de una vez por todas, necesitamos practicar la filosofía estoica. ¿Sabes lo que dicen los estoicos? No podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Suena fácil, pero no lo es. Requiere un ejercicio constante de introspección y coraje. Se trata de aprender a vivir para ti mismo. Tomar decisiones porque te hacen feliz a ti, no porque cumplan las expectativas de los demás. La vida es demasiado corta para vivirla bajo la sombra de opiniones ajenas. Un buen ejercicio es empezar a eliminar en silencio todo lo que no aporta valor a tu vida, especialmente aquello que solo está ahí para complacer a otros. ¿Te sientes obligado a mantener cierta imagen? ¿Elegiste una carrera que no te llena porque era lo correcto? Despréndete de esas cargas. Empieza con pequeñas decisiones o di no a planes que no te apetecen. Haz algo que siempre quisiste, pero evitabas por el ¿qué dirán? Cada pequeña acción te irá liberando. No te voy a mentir, no es fácil. Habrá días en que el peso del juicio ajeno parecerá insoportable, pero es, precisamente entonces, cuando debes recordar, cada vez que eliges vivir según lo que otros piensan, pierdes un pedazo de lo que realmente eres. Es una muerte lenta y silenciosa que puedes evitar si tienes el valor de ser fiel a ti mismo. Así que empieza a soltar esas cosas en silencio. No necesitas anunciárselo al mundo. Simplemente deja ir lo que no te pertenece. Aprende a confiar en tu criterio y a valorar más lo que tú piensas de ti que lo que piensen los demás, porque, como decía Carl Jung, la libertad comienza cuando dejas de preocuparte por lo que otros piensan de ti. Dasa 2. Las relaciones tóxicas. Hay una frase que me encanta. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Seguro la has escuchado. Lo curioso es que aplicamos esa ceguera selectiva a nuestras propias relaciones. Nos acostumbramos a tolerar personas que nos restan más de lo que nos suman. Sí,
Hablo de esas relaciones tóxicas que, sin darte cuenta, te chupan la energía poco a poco. Y lo peor, a veces te aferras a ellas como si fueran indispensables. No me refiero solo a parejas. Las relaciones tóxicas están en todas partes. En la familia, en el grupo de amigos, incluso en el trabajo. Lo más revelador es que nadie te obliga a mantenerlas. Pero ahí estás, aguantando en silencio, justificando lo injustificable, perdiéndote a ti mismo en el proceso. ¿Por qué lo hacemos? Como si soltar fuera una ofensa al mundo. ¿Por qué nos cuesta tanto? Quizás porque nos han enseñado que cortar lazos es señal de debilidad o insensibilidad, como si eliminar a alguien de tu vida fuera un acto de maldad, cuando en realidad puede ser el mayor acto de amor propio que exista. Pongámonos filosóficos un momento. Los estoicos decían que no debemos preocuparnos por lo que no podemos controlar. Y esto aplica también a las personas. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí decides si quieres mantenerlos en tu vida o no. Suena fácil, pero aquí está la parte difícil. Hacerlo en silencio. No me malinterpretes. No se trata de venganza ni de sentirte superior. Es simplemente la decisión consciente de dejar de alimentar una relación que te desgasta. Sin drama. Piénsalo así. No necesitas anunciar a los cuatro vientos que te estás desintoxicando de alguien. Simplemente sueltas, como cuando dejas de regar una planta que ya no florece. Lo haces en calma, sabiendo que ya no es parte de tu jardín. Y no pasa nada. La planta seguirá su camino, tú el tuyo, y cada uno en paz. Tartraza, ¿te ha pasado esto? Hay personas que, aunque sean cercanas, te dejan agotado después de interactuar con ellas. No es que sean malas, pero su energía choca con la tuya. Ahí está la clave. Escucha a tu cuerpo y tu mente. Si cada conversación con alguien se siente como un maratón emocional, es probable que estés en una relación tóxica. Y aquí entra la estrategia del silencio. Poco a poco, reduces las interacciones, dejas de buscar contacto, te distancias sin explicaciones grandiosas. No hace falta peleas ni discursos, solo dejas de estar disponible. Es liberador, no porque le des la espalda al mundo, sino porque priorizas tu bienestar. A veces, la mejor forma de cuidarte es dejar ir en silencio. Tercero, los hábitos destructivos. A veces te descubres haciendo pequeñas cosas que, si las miras de cerca, sabes que no te llevan a ningún lado. Esas acciones que parecen inofensivas al principio, pero que, sin darte cuenta, van carcomiendo tu paz mental o física. Yo también he caído en esa trampa, más veces de las que me gustaría admitir. Pequeños hábitos autodestructivos que pasan desapercibidos, como un goteo constante que, con el tiempo, perfora la roca. Pero, ¿qué pasa si esos hábitos son las rocas de tu vida diaria? ¿Cómo los eliminamos sin hacer un escándalo? Primer paso, reconocerlos. No es fácil. Señalar lo que nos molesta de los demás es sencillo, pero cuando se trata de nosotros mismos, la cosa cambia. Te levantas por la mañana y, sin pensarlo, agarras el móvil. No es para algo importante, solo por costumbre. Como si tu dedo estuviera programado para deslizar la pantalla antes de que tu cerebro despierte. Inofensivo, dirías, hasta que notas que has perdido 20 minutos de tu mañana, sumergido en nada, con la cabeza saturada antes de pisar el suelo. Ese café extra que realmente no necesitabas, esa conversación que no debiste tener, esa serie que no te aporta nada, pero sigues viendo por inercia. Son las pequeñas cosas las que, con el tiempo, cavan un gran agujero en tu bienestar. ¿Cómo eliminarlos? Seamos sinceros. ¿Cuántas veces te has prometido, a partir de mañana,
me pongo en serio, y al final terminas repitiendo el mismo hábito. Ahí entra la sabiduría estoica. Las grandes transformaciones no se hacen de golpe, sino en pasos silenciosos. No necesitas anunciar que vas a cambiar, ni siquiera un gesto dramático. Solo empieza a observar. Cuando tu mano vaya a buscar el móvil sin razón, detente. No hace falta lanzarlo por la ventana, aunque sería catártico. Simplemente déjalo ahí. Respira hondo, estírate. Si vas por tu tercera taza de café, pregúntate, ¿realmente la necesito o es solo inercia? Si es lo segundo, deja la taza. Cuando sientas el impulso de posponer algo, hazlo en ese instante, aunque sea solo durante 5 minutos. Eliminar hábitos destructivos no significa volverte perfecto de la noche a la mañana. Todos tenemos batallas internas, y Sungt está bien. Conclusión. No se trata de fuerza de voluntad, sino de conciencia. Pequeños no en silencio, decisiones casi imperceptibles que al final suman más que cualquier cambio radical. Porque, como decía Séneca, cada hábito comienza como un hilo, pero con el tiempo se convierte en un cable irrompible. Y tú decides, ¿qué cables quieres cortar hoy? Cuarta, el deseo de controlarlo todo. Hay una paradoja en la vida. Cuanto más intentas controlar, menos libertad tienes. Te levantas cada día con una lista mental de cómo deberían ser las cosas. Que tu jefe reaccione como esperas. Que tu pareja actúe como imaginas. Que el mundo se comporte según tus reglas. Pero la realidad es tosuda. Nada de eso depende de ti. Y cuando chocas contra eso, llega la frustración, el estrés, la ansiedad. ¿Por qué nos aferramos al control? Por miedo. Miedo al caos, a lo impredecible, a que la vida nos demuestre que no somos tan poderosos como creemos. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribió, «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza». La solución, soltar en silencio. No se trata de rendirse, sino de enfocarte en lo único que realmente controlas. Tu actitud. Identifica tus batallas innecesarias o discutes por cosas que en el fondo no importan. ¿Te obsesionas con planificar cada detalle solo para que todo salga distinto? 2. Practica el dejar fluir. Cuando algo no salga como esperabas, respira y di, esto no está en mis manos. Cambia el ¿por qué pasa esto? Por ¿cómo puedo adaptarme? Tercera, celebra la incertidumbre. La vida es más interesante cuando no lo controlas todo. Como decía Séneca, la suerte es lo que sucede cuando la preparación encuentra la oportunidad. Ejercicio práctico. Hoy, elige una situación que normalmente tratarías de controlar y déjala ser. Alguien llegó tarde. No critiques, solo ajusta tu plan. ¿Cambió el clima? Adapta tu día sin quejarte. Verás cómo el peso se aligera cuando dejas de cargar con lo que nunca fue tuyo. Cuarta, el deseo de controlarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que, si no tienes el control absoluto de todo lo que pasa a tu alrededor, el mundo se desmorona? Tranquilo, te entiendo. Nos gusta creer que, si organizamos cada detalle al milímetro, si prevenimos hasta el más mínimo error, la vida será como una máquina perfecta, donde nada falla. Qué idea tan absurda, ¿no? Pero ahí estamos, atrapados en ese juego mental, convencidos de que podemos dominar todo lo que nos sucede. Es una trampa, un espejismo. Y lo peor es que, cuanto más nos aferramos al control, más perdemos el equilibrio. Así que te pregunto, ¿qué tal si soltamos esa obsesión, esa manía de querer que todo sea exactamente como lo imaginamos? El deseo de controlarlo todo no es más que una cárcel mental, una que construimos ladrillo a ladrillo,
Cada vez que pensamos, si me esfuerzo lo suficiente, las cosas saldrán como yo quiero. Pero la vida no funciona así. ¿Por qué nos aferramos al control? Por miedo. Miedo al caos, miedo a lo impredecible, miedo a admitir que, en realidad, controlamos muy poco. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. No puedes controlar el tráfico, las decisiones de los demás, los imprevistos, pero sí puedes controlar cómo reaccionas, cómo liberarse sin hacer ruido. 1. Reconoce lo que no depende de ti. Haz una lista mental. ¿Qué cosas me estreso por controlar, aunque sé que no están en mis manos? 2. Cambia el debería por acepto. En vez de mi jefe debería ser más justo, prueba con acepto que no puedo cambiar su actitud, pero sí cómo me afecta. Tercera, practica el dejar fluir en pequeñas cosas. Si llueve en tu día de picnic, disfruta del plan B. Si alguien llega tarde, usa ese tiempo para respirar. Cuarta, celebra la incertidumbre. Lo inesperado a menudo trae las mejores historias. Como decía Séneca, la suerte es lo que sucede cuando la preparación encuentra la oportunidad. Ejercicio silencioso para hoy. Elige una situación que normalmente tratarías de controlar y déjala ser. ¿El tren se retrasó? No maldigas. Lee un libro. ¿Alguien criticó tu idea? No lo tomes personal. Sigue adelante. Verás cómo el peso se aligera cuando dejas de cargar con lo que nunca fue tuyo. 5. Las expectativas. El deseo de controlarlo todo es como intentar sostener agua entre tus dedos. Por más que aprietes, siempre se escapa. Y sin embargo, ahí estamos nosotros, gastando nuestras energías mentales en forzar realidades que simplemente no están en nuestras manos. Durante años fui prisionero de esta ilusión. Creía que si planificaba cada detalle con suficiente anticipación, si anticipaba cada posible escenario, podría evitar el dolor, el fracaso, la incomodidad. ¡Qué ingenuo! La vida tiene esta curiosa manera de recordarnos nuestra pequeñez, de mostrarnos que todos nuestros planes no son más que castillos de arena frente a la marea de lo impredecible. Recuerdo especialmente un proyecto que me obsesioné por controlar. Pasé meses diseñando cada fase, anticipando cada obstáculo, preparando respuestas para problemas que aún no existían. El día de la presentación, justo cuando todo parecía bajo control, un fallo técnico inesperado lo arruinó todo. Mi error no fue la preparación, sino creer que podría prever lo imprevisible. Los estoicos tenían razón cuando decían que sufrimos no por lo que nos pasa, sino por nuestra resistencia a lo que nos pasa. Cada vez que nos aferramos a expectativas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas, estamos construyendo nuestra propia jaula. La verdadera libertad comienza cuando aceptamos este simple hecho. Controlamos nuestros esfuerzos, no sus resultados. Pero cuidado, esto no es resignación, no es abandonarse al azar, es la sabiduría de distinguir entre lo que merece nuestra atención y lo que solo merece nuestro desapego. Como el agricultor que cuida con esmero su sembrado pero no puede controlar la lluvia, nosotros debemos enfocarnos en nuestra parte sin obsesionarnos por lo demás. La práctica es simple, pero no fácil. 1. Cada mañana recuerda, hoy habrá cosas fuera de mi control. 2. Cuando llegue lo inesperado, respira antes de reaccionar. 3. Pregúntate, ¿puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es sí, actúa. Si es no, suelta. Esta es la paradoja final. Cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable, encontramos un tipo de control más profundo. El control sobre nosotros mismos, nuestras reacciones, nuestra paz interior. Como escribió Epicteto, ninguna persona se es libre
si no es dueña de sí misma. El camino no es de perfección, sino de práctica constante. Algunos días lo lograrás, otros días la frustración ganará. Lo importante es seguir recordando que cada vez que soltamos una expectativa imposible, nos acercamos a la verdadera libertad. Y esa libertad, al final, es lo único que realmente podemos controlar. Quinta, las expectativas irrealistas. No sé tú, pero yo pasé gran parte de mi vida creyendo que debía ser perfecta. Nadie me lo pedía directamente, pero estaba ahí, flotando en el aire, en los comentarios bien intencionados, en las miradas de aprobación o desaprobación, en esa comparación constante con los demás. Crecí convencida de que cumplir expectativas, las de otros y peor aún, las mías, era sinónimo de éxito. ¡Qué gran mentira! Intentar satisfacer expectativas irrealistas es como llenar un pozo sin fondo con un cubo agujereado. Nunca terminas, siempre estás agotado. Y al final solo queda un charco de frustración a tus pies. Lo más absurdo es que muchas de esas expectativas ni siquiera son nuestras. Las heredamos de la familia. Debes ser el mejor. Los amigos. ¿Cómo que no vas a la fiesta? La sociedad. A los 30 deberías tener X. Y las aceptamos porque en nuestra obsesión por ser mejores, decidimos que debemos cumplirlas. Un ejercicio incómodo pero necesario. Pregúntate, ¿cuántas veces te has sentido decepcionado por no alcanzar algo que ni siquiera querías? Te exiges ser el mejor en el trabajo, la pareja perfecta, el amigo siempre disponible, el hijo ejemplar. Esas expectativas terminan pesando más que tus acciones. Es como correr una carrera con una mochila llena de piedras. Avanzas más lento, te cansas antes, y si llegas, es arrastrando los pies. ¿De qué sirve? Oro, la sabiduría estoica. Menos esperar, más vivir. Los estoicos tenían claro, no puedes controlar lo que otros piensan de ti. No puedes garantizar que el universo coopere, pero sí controlas cómo reaccionas. La clave está en reducir la carga. 1. Revisa tus expectativas. ¿Son tuyas o impuestas? ¿Son realistas o fantasías? 2. Cambia tu diálogo interno. En vez de debo hacerlo todo perfecto, prueba con haré lo mejor que pueda con lo que tengo. Tercero, silencia el ruido externo. No le cuentes tus planes a todo el mundo. Menos opiniones igual menos presión. ¿Cómo soltar expectativas? Sin drama. Imagínalo como limpiar un armario. 1. Identifica lo que no te pertenece. Expectativas de padres, jefes o redes sociales. 2. Revisa lo que sí es tuyo. ¿Quieres ser escritor o solo crees que deberías serlo? Tercero, guarda solo lo útil. Quédate con metas que te inspiren, no que te asfixien. Conclusión. Soltar expectativas no es rendirse, es elegir libertad. Menos debería, más quiero. Menos perfección, más progreso. Como decía Séneca, el sufrimiento nace de la diferencia entre lo que esperamos y lo que obtenemos. Empieza hoy. Elimina en silencio una expectativa que te agobie. Nota cómo respiras más profundo. 6. La necesidad de tener siempre la razón. Versión completa. Hay algo profundamente humano en nuestra obsesión por tener la razón. Es como si lleváramos grabado en el ADN ese miedo ancestral a equivocarnos, a quedar expuestos, a que nos vean vulnerables. Pero dime, ¿cuándo convertimos esta necesidad biológica de supervivencia en una tortura psicológica moderna? Me acuerdo perfectamente del momento en que me di cuenta de lo enfermo que estaba este patrón. Estaba en una cena con amigos, discutiendo sobre política, error número 1, cuando de repente me encontré sudando, con el pulso acelerado,
investigando frenéticamente estadísticas en mi teléfono solo para probar un punto que, en el gran esquema de las cosas, no importaba en absoluto. El premio por ganar esa discusión, un par de miradas cansadas y una noche arruinada. Lo fascinante es que nadie nace con esta necesidad. Mira a los niños pequeños, se equivocan constantemente, lo admiten con naturalidad y siguen adelante. Pero en algún punto, generalmente alrededor de la adolescencia, nos infectamos con este virus social que nos hace creer que nuestro valor como personas está directamente proporcional a cuán frecuentemente tenemos razón. Los estoicos, como siempre, vieron esto venir desde hace 2000 años. Epicteto decía, es imposible aprender aquello que uno cree que ya sabe. Piensa en la profundidad de esa simple frase. Cuando nos aferramos a nuestra necesidad de tener razón, cerramos la puerta a cualquier posibilidad de crecimiento. Nos convertimos en esos borrachos en una fiesta que hablan cada vez más fuerte, sin darse cuenta de que nadie está escuchando. Pero aquí está el verdadero problema. En nuestra sociedad hiperconectada, esta enfermedad se ha vuelto epidémica. Las redes sociales nos recompensan por tener opiniones categóricas. Los algoritmos nos alimentan con información que confirma nuestros prejuicios y terminamos viviendo en burbujas donde rara vez nos desafían. El resultado es una generación de adultos que se comportan como niños berrinchudos disfrazados de expertos. La solución no es simple, pero es clara. Requiere un ejercicio diario de humildad intelectual. 1. El ritual matutino del no sé. Empieza cada día recordándote a ti mismo 3 cosas que no sabes. Hoy, por ejemplo, yo reconozco que no entiendo realmente la mecánica cuántica, que nunca he podido cultivar una planta exitosamente y que no sé por qué algunas canciones nos hacen llorar. 2. La práctica del tienes razón. En tus próximas conversaciones, busca activamente oportunidades para decir estas palabras, no como concesión, sino como descubrimiento. Verás cómo transforma tus relaciones. Tercero, el arte de cambiar de opinión. Hazlo públicamente, sin vergüenza. Antes pensaba X, pero ahora entiendo Y. Debería ser una frase que usemos con orgullo, no con miedo. Lo más paradójico de todo esto es que cuando finalmente dejamos de luchar por tener siempre la razón, ocurre algo mágico. Empezamos a entender más. Como escribió el filósofo André Gide, para descubrir nuevas tierras, hay que tener el coraje de perder de vista la costa. Así que, hoy te invito a un experimento radical. Pasa un día entero sin corregir a nadie. No importa cuán equivocado esté el otro, cuán tentador sea sacar ese dato que acabas de leer. Solo escucha, asiente, explora. Al final del día pregúntate, ¿me siento menos inteligente? ¿O quizás más en paz? Porque al final, como decía Sócrates, el tipo más sabio según el oráculo de Delfos, la verdadera sabiduría consiste en saber que no sabemos nada. Y en esa admisión de ignorancia está la puerta a todo conocimiento verdadero. 7. El ruido digital. Imagina este escenario. Estás sentado en tu sofá, teléfono en mano. Abres Instagram solo por 1 minuto. 30 minutos después, has visto 5 reels de gatos, 3 recetas que nunca cocinarás, el anuncio de un curso que no necesitas, 7 historias de gente que ni conoces bien. ¿Y ahora te sientes enriquecido? ¿O más bien vacío y con la sensación de haber perdido algo que no puedes nombrar? El ruido digital no es solo sonido, es esa capa constante de estímulos que se interponen entre tú y tu vida real. La anatomía del ruido moderno. 1. El mito de la multitarea digital. Cada vez que cambias, del trabajo al WhatsApp, del WhatsApp a Twitter, de Twitter al correo,
Tu cerebro necesita 23 minutos para volver a concentrarse plenamente. Estás pagando un impuesto cognitivo del que ni siquiera eres consciente. 2. La economía de la atención. Las AP están diseñadas como máquinas tragamonedas. El scroll infinito, digamos la palanca que tiras esperando premio, los likes, quirnos, las fichas que caen ocasionalmente, las notificaciones, las luces y sonidos que te mantienen enganchado. No eres tú usando las redes sociales. Son ellas usándote a ti. 3. El síndrome del tiempo perdido. Haz este cálculo. 30 minutos diarios en redes sociales. 182 horas al año. Eso son 7.5 días completos. ¿Qué podrías crear, aprender o experimentar con ese tiempo? Double. Detox digital. Estoico. Menos es más. Primera fase. La auditoría despiadada. 1. Revisa tu pantalla de uso semanal. 2. Clasifica cada app en herramienta, EJOS mapa, banco, veneno, EJ TikTok, noticias 24/7, gris, EJ WhatsApp para trabajo, yo familia. 3. Elimina sin piedad todo lo del grupo veneno. Si duele, es señal de que era necesario. Segunda fase. Rediseñar tu entorno digital. 1. Configuración esencial. Pantalla en escala de grises, menos dopamina. Todas las notificaciones off, excepto llamadas. Módulo concentración, activado 16 horas al día. 2. Rituales de conexión consciente. Mañanas sin pantalla, primeras 90 minutos. Comida sin dispositivos. Cargar el teléfono fuera del dormitorio. Tercera fase. Recuperar el aburrimiento productivo. Los estoicos practicaban la otium, tiempo de inactividad deliberada. Hoy lo llamaríamos esperar en fila sin mirar el móvil, caminar sin podcasts, sentarse en un banco simplemente, respirando. Estos momentos son donde nacen tus mejores ideas y conexiones contigo mismo. La recompensa oculta. Cuando reduzcas el ruido digital, descubrirás 1. Tus pensamientos. Esa voz interior que llevabas años ahogando. 2. Tu tiempo. Días que se sienten más largos y satisfactorios. 3. Tus relaciones. Conversaciones donde realmente escuchas y te sientes escuchado. Como escribió Pascal, todos los problemas humanos vienen de la incapacidad del hombre de sentarse quieto en una habitación sola. Tu desafío hoy. 1. Elige una app innecesaria y desinstálala. No la borres por si acaso. Suéltala. 2. Durante tu próxima comida, deja el teléfono en otra habitación. Nota la diferencia. 3. Antes de dormir, en lugar de scroll, escribe 3 cosas que agradeces del día. El silencio digital no es vacío. Es el espacio donde tu vida real puede finalmente respirar. 8. Los pensamientos negativos. Imagina tu mente como una casa. Cada pensamiento es un visitante que llama a la puerta. Algunos son invitados bienvenidos, ideas constructivas, recuerdos alegres, planes inspiradores, pero otros son esos vecinos tóxicos que entran sin pedir permiso, ponen los pies sobre el sofá de tu tranquilidad y se quedan horas arruinando tu paz mental. Estos son tus pensamientos negativos, patrones mentales que se han instalado tan cómodamente en tu psique que ya ni siquiera notas su presencia constante. Han redecorado tu espacio mental con «no soy suficiente», «todo me sale mal», «nunca lo lograré». Lo más peligroso es cómo operan. 1. El efecto de la gotera. Un pensamiento negativo aislado parece inofensivo, pero como una gotera constante con el tiempo, corroe tu autoestima, inunda tu perspectiva, destruye los cimientos de tu potencial. La distorsión de la realidad. Estos pensamientos son como lentes sucios que magnifican los errores, minimizan los logros, filtran solo lo negativo de cada situación. El círculo vicioso.
Cada vez que repites un pensamiento negativo, tu cerebro refuerza esa vía neural. Pronto, se convierte en un camino tan transitado que tu mente lo recorre automáticamente. El antídoto estoico. Pasos concretos. 1. El arte de la interrogación socrática. Cuando aparezca un pensamiento negativo, hazle estas 4 preguntas. 1. ¿Es esto absolutamente cierto? 2. ¿Qué evidencia tengo a favor y en contra? Tercero, ¿cómo me sentiría sin este pensamiento? 4. ¿Qué consejo le daría a un amigo en esta situación? 2. La técnica del pero constructivo. No intentes eliminar el pensamiento, eso lo fortalece. En su lugar, añade un pero que lo equilibre. Tuve un mal día en el trabajo, pero tengo la capacidad de mejorar mañana. Cometí un error, pero ahora sé qué no debo hacer. 3. El diario de distorsiones. Lleva un registro donde anotes el pensamiento negativo, identifiques qué distorsión contiene, catastrofismo, pensamiento polarizado, etc. Escribas una versión más equilibrada. 4. La práctica del tiempo fuera mental. Cuando notes una espiral negativa, para lo que estés haciendo, respira profundamente 3 veces. Nombra 3 objetos que ves, 2 sonidos que escuchas, una sensación física. Esto resetea tu mente. La neurociencia del cambio. Cada vez que reemplazas un pensamiento negativo por uno neutral o positivo, estás 1. Debilitando las conexiones neuronales de los patrones antiguos. 2. Fortaleciendo nuevos caminos mentales. 3. Literalmente, cambiando la estructura física de tu cerebro. Neuroplasticidad. O dato crucial. Se necesitan aproximadamente 66 días para consolidar un nuevo hábito mental. No es un cambio de la noche a la mañana, sino un proceso de rediseño consciente. Ejercicio de hoy. El juego del detective. Durante las próximas 24 horas. 1. Lleva contigo una pequeña libreta. 2. Cada vez que detectes un pensamiento negativo, anótalo como si fueras un científico observando un fenómeno. 3. Al final del día, clasifícalos en categorías: autocrítica, preocupación, etc. 4. Elige uno para trabajar mañana con las técnicas anteriores. Perspectiva final. Como escribió Marco Aurelio en sus meditaciones, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Los pensamientos negativos no son tu enemigo, son señales que te alertan sobre áreas donde necesitas crecer, sanar o cambiar de perspectiva. Cuando aprendes a escucharlos sin dejarte dominar por ellos, te conviertes en el arquitecto de tu propia mente. Recuerda, no eres tus pensamientos. Eres el observador que puede elegir cuáles merecen quedarse y cuáles deben irse. Y esa elección, hecha día tras día, es lo que al final esculpe tu realidad. 9. El desorden físico y mental, versión completa. Hay días en los que te levantas y sientes que el mundo te pesa un poco más de lo habitual. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que no es solo un sentimiento. Tu espacio está invadido. Papeles apilados en el escritorio, ropa tirada en la silla, la misma que juraste colgar hace 3 días. Esos objetos que algún día usarás, acumulando polvo. Y entonces, casi sin darte cuenta, tu mente empieza a reflejar ese caos. Pensamientos dispersos, decisiones postergadas, una sensación constante de tengo mucho que hacer pero no avanzo. El desorden físico y mental están más conectados de lo que crees. ¿Por qué el caos exterior afecta tu mente? Los estoicos practicaban el minimalismo no como estética, sino como filosofía de vida. Sabían que 1. Cada objeto innecesario consume energía. La chaqueta que no usas pero por si acaso sigue en el armario. Los correos sin leer que llenan tu bandeja de entrada.
Esas pequeñas tareas pendientes que se repiten mentalmente como un disco rayado. 2. El desorden es ruido visual. Tu cerebro procesa todo lo que ve, incluso de forma inconsciente. Un espacio desordenado, una mente sobreestimulada. Tercera, la paradoja de la productividad. Cuantas más cosas tienes, menos usas. Cuantas más opciones, más difícil es decidir. ¿Cómo eliminar el desorden? Paso 1. El método del sí o no inmediato. Toma un objeto o un pensamiento recurrente y pregúntate, ¿esto me sirve ahora? Si es sí, guárdalo donde pertenece. Si es no, tíralo, dónalo o déjalo ir. Ejemplo. Físico. Esa revista de 2019 que nunca leíste, reciclaje. Mental. Y si fracaso, reemplázalo por haré lo que pueda con lo que tengo. Paso 2. La regla del minuto. Si algo puede arreglarse, tirarse o decidirse en menos de 60 segundos, hazlo en el acto. Un plato sucio, lávalo. Un correo sin importancia, archívalo o bórralo. Una preocupación recurrente. Anótala y programa un momento para resolverla. Viernes a las 5 de la tarde. Paso 3. El poder de los límites. Físico. Si compras algo nuevo, elimina algo viejo. Una entrada igual a una salida. Usa la regla de los 6 meses. Si no lo he usado en medio año, no lo necesito. Mental. Dedica 10 minutos diarios a limpieza mental. Escribe preocupaciones y táchalas con soluciones concretas. Beneficios de un espacio y mente ordenados. 1. Menos ansiedad. Menos cosas. Menos decisiones. 2. Más enfoque. Tu cerebro no se distrae con el caos visual. Tercera, libertad. Lo que tienes es lo que usas. Lo que piensas es lo que te impulsa. Ejercicio de hoy. El desafío del cajón. 1. Elige un solo cajón o un rincón de tu mente. 2. Saca todo. 3. Guarda solo lo esencial. 10 a 20%. Cuarta. Observa cómo te sientes después. Frase para recordar. El orden exterior no es trivial. Es el escenario donde se desarrolla tu vida interior. 10. Las comparaciones innecesarias. Versión completa. Imagina esto. Estás en el mar, navegando en tu propio barco. Tienes tu rumbo, tu velocidad, tu estilo único de manejar las velas. Pero en lugar de disfrutar del viaje, pasas el tiempo, midiendo qué tan rápido avanza el barco de al lado, obsesionándote con el tamaño de las velas de otros navegantes, sintiendo que tu embarcación nunca será suficiente. Así funcionan las comparaciones en nuestra mente. Nos roban la alegría de nuestro propio viaje. ¿Por qué nos comparamos? ¿Y por qué es tan dañino? 1. El mito del debería ser. Debería tener el éxito de X. Debería ser tan feliz como Y. Debería estar tan en forma como Z. Estos deberías son trampas mentales. Como decía Séneca, el que no está contento con lo que tiene, no estaría contento con lo que le gustaría tener. 2. La falacia de las redes sociales. Comparas tu backstage con el highlight reel de otros. Olvidas que cada vida tiene sus tormentas invisibles. 3. El efecto dominó emocional. Una simple comparación puede desencadenar baja autoestima, procrastinación. ¿Para qué intentarlo si nunca seré tan bueno? Decisiones equivocadas, elegir caminos que no son tuyos. El antídoto estoico 1. La técnica del espejo inverso. Cuando te encuentres comparándote, 1. Detente. 2. Imagina que la persona con quien te comparas está pensando lo mismo de ti. 3. Pregúntate, ¿qué tiene ella él que yo envidio? ¿Y qué tengo yo que ella a él podría envidiar? 2. El diario de logros personales. Cada noche escribe 3 cosas que hiciste bien ese día, por pequeñas que sean, una lección aprendida, una área donde mejoraste,
aunque sea un 1%. Tercera, la regla del solo yo. Antes de actuar, pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque realmente lo quiero o porque otros lo hacen? ¿Qué versión de mí mismo estaría orgulloso de ver en el espejo? Ejercicio. Práctico. El desafío de 7 días. Día 1 a 3. Observación. Anota cada vez que te comparas, sin juzgarte. Identifica los detonantes, redes sociales, ciertas personas, etc. Día 4 a 5. Reemplazo. Cuando surja una comparación, cámbiala por un elogio genuino a esa persona. Luego, recuerda una cualidad única tuya. Día 6 a 7. Celebración. Haz algo solo porque te gusta a ti, sin importar si a otros les parecerá cool. Comparte tu experiencia con alguien que admires. Te sorprenderá descubrir sus propias inseguridades. La verdad liberadora. Como escribió Marco Aurelio, el tiempo es un río que arrastra rápidamente todo lo que nace. Apenas algo aparece, ya está desapareciendo. Tus comparaciones no solo son innecesarias, sino temporales. El único rival que vale la pena superar es la versión de ayer de ti mismo. Tu desafío hoy. 1. Elige una área donde suelas compararte. Hecho, carrera, físico, relaciones. 2. Identifica 3 cosas que te hacen único en esa área 3. Haz algo que celebre esa singularidad, aunque sea pequeño. Recuerda, los árboles no se comparan en altura. Los ríos no compiten por ser más largos. Simplemente crecen y fluyen. Y ahí radica su belleza.